coro, los músicos y también el grupo de danza. Amén. Pueden tomar asiento. Buen día para todos. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Estamos bendecidos? ¿Están renovados en Dios? Los que se han podido tomar unos días de descanso han venido renovados. Los que no se han ido se tienen que renovar igual. Porque el renuevo está en buscar también la presencia del Señor. En poder descansar nuestra mente y nuestro espíritu en Él. Amén. Bueno, Dios bendiga mucho su vida. En esta mañana estamos compartiendo la palabra del Señor y estamos en un tiempo donde Dios nos ha estado ministrando y llevando bajo un lema que es caminando bajo la gloria del Señor. En este año que hemos comenzado, el Señor puso eso en nuestro corazón y realmente queremos caminar bajo su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos caminar bajo su gloria porque hay una terrible diferencia. Y el Señor nos ha ido haciendo entender que a veces los creyentes nos conformamos con una vida salvada, hemos sido salvados, hemos sido perdonados nuestros pecados y nos conformamos con una vida limitada, con un evangelio que sí nos salvó y tenemos vida eterna. Pero mientras tanto vivimos acá una vida sin alcanzar los propósitos, sin los objetivos, por varias razones. Y una de esas razones es por ignorar los planes de Dios y el deseo del Padre. Por eso Pablo oraba y decía: yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en cuanto al conocimiento de Él y a los planes de Él, para que ustedes sepan a lo que Dios nos ha llamado, para que sepamos lo que Dios nos heredó. Tenemos una herencia, la herencia entre los salvados, pero no sabemos echar mano de ella. Y a veces peleamos en esta vida con nuestra fuerza. Intentamos salir adelante con nuestra fuerza humana, con nuestra capacidad humana. Y si antes no pudimos, ¿qué le hace pensar a usted que ahora vamos a poder? El Señor dijo: no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, no es con nada humano, es con mi espíritu, dice el Señor. Y cuando dejamos que su espíritu venga a nuestra vida y nos ayude, nos damos cuenta que no es lo mismo cargar una mesa uno solo que entre dos personas, uno de cada punta, ¿verdad? Y no es lo mismo la vida, vivirla solo, intentando toda clase de esfuerzos fallidos, que dejar a Dios que tome control de nuestra vida y juntos llevemos esta vida que Él nos dio adelante. El éxito está preparado para aquellos que le creen al Señor, a los que confían en su palabra. El éxito no es una mala palabra, la han distorsionado, la han degradado, le han quitado su valor. Entonces se piensa que ser evangélico es ser una persona que no tiene aspiraciones en la vida, que no tiene sueños, que debe de vivir sufriendo y padeciendo todo el tiempo, que ese es el evangelio, que no tiene por qué prosperar, que tiene que hasta dar pena. Entonces ese es un evangélico modelo, ¿no? Pero no es así. De ninguna manera la Biblia habla de ese tipo, de ese modelo de cristiano. Al contrario, la Biblia nos habla de cristianos que alcanzan los objetivos para los cuales fueron creados. Y vos fuiste diseñado por Dios, entretejido en lo más profundo. Dios tiene sueños con tu vida. ¿Qué padre no anhela ver a sus hijos mejor? ¿Qué padre no anhela que sus hijos sean mejor que él? Bueno, Dios desea que tú puedas avanzar, que puedas crecer y alcanzar las cosas que sin Él jamás podrás lograr. El pecado te deterioró, derrumbó la imagen que había de Dios en tu vida, te arruinó, te aisló, te contaminó, te torció los pensamientos. Por eso que a la gente hoy día le cuesta creer en Dios y es más fácil creerle al mismísimo diablo, porque tienen una mente derrumbada. Pero Dios ha venido a salvarnos, a redimirnos y a restaurar
nuestra vida. Y una de las cosas que tiene que restaurar es nuestra manera de pensar, para ubicarnos en el plan que Él tiene con nosotros. Así que hoy vamos a hablar caminando bajo su gloria, pero el tema para hoy es el favor de Dios hace a la diferencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El favor de Dios. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en este día? A ver, levante la mano, dígame, yo quiero el favor de Dios. Bueno, vamos a ver lo que es el favor de Dios. Entonces, el favor de Dios hace la diferencia. Quiero que hagamos una breve oración. Cierre sus ojos un instante y haga esta oración. Padre, en este día vengo a tu presencia y quiero escuchar tu palabra con el espíritu abierto, preparado, para que esta palabra transforme mi vida y cuando yo salga de este lugar, mis pensamientos se hayan alineado a los tuyos y yo pueda entender tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. ¿Cuántos hicieron esa oración con fe? Gloria a Dios. Muy bien. El verbo Hanán es significa el favor. ¿Qué es el favor? La palabra es Hanán. Y esa palabra significa ser misericordioso con alguien, ser considerado, favorecer a una persona. Dios quiere emplear ese favor con cada uno de sus hijos. Una persona favorecida es alguien que empieza a caminar con vientos a favor, que puede navegar en el mar con los vientos a favor y que a veces tiene que aprender a manejar las velas para direccionar su vida, pero que cuenta con un respaldo. No es alguien que va por la vida a la deriva, que está solo, de ninguna manera. Una persona favorecida sabe que tiene a Dios como Padre y que por eso puede contar con todos los recursos de su Padre y con todo el amor, aún cuando a veces su vida es insuficiente, porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra del Señor en el Salmo 30, en el verso 5, dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por un momento durará su ira, pero su favor, el favor de Dios para con los que salva, dura toda una vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por la noche durará el lloro. ¿Has vivido noches de lágrimas? ¿Has atravesado circunstancias en tu vida que te han hecho pasar una noche en vela, no poder dormir? ¿Has mojado tu almohada llorando, angustiado, angustiada por lo que te estabas pasando y viviendo? Pero si en esa noche le diste lugar a Dios en tu vida, en la mañana comenzó a amanecer un nuevo día para tu vida. Cuando uno en el Señor descansa y busca aún en su amargura, sabe que la amargura durará una noche, pero en la mañana vendrá la alegría. Sabe que Dios con uno puede enojarse, porque es un padre. Y como padre, necesito un poco de retorno acá. Como padre, a veces uno corrige a los hijos, se enoja, pega un grito, da un golpe, o lo agarra de la oreja, o hace algo porque quiere demostrarle que está enojado por lo que está haciendo. Pero luego a ese hijo que uno corrigió, algunos utilizan lo que se llama la chancletoterapia, ¿verdad? Y si la mamá era media grandota, tenía la chancleta grande, peor todavía. Y corregir a su hijo porque estaba enojada, pero no un odio con el hijo, no un enojo, sino un enojo con la situación, con la acción, con la actitud. Y entonces corregir al hijo de esa manera, pero luego, ¿cuánto dura el amor por ese hijo? ¿Lo que duró la ira o dura para toda la vida? ¿Cuántas mamás tienen a su nene y dicen, no, es que el nene
está un poquito con carraspera, está enfermito. Y uno piensa en el nene de 8 años. ¿Y cuántos años tiene el nene? No, tiene 40. Para la madre es un nene, no importa los años que tenga, su amor dura por toda la vida. Para el padre, sus hijos, su amor dura por toda la vida. Enojos, claro, pero los enojos son breves, son cortos y tienen una causa, una razón. Puede ser que Dios se haya enojado con vos. Puede ser que Dios se haya enojado con tu actitud. Puede ser que Dios se haya enojado con tus acciones y pensamientos. Pero sin embargo te va a corregir como un padre corrige a su hijo. Va a disciplinarte, va a enderezarte, va a someterte a un proceso para que tu vida cambie. Pero luego su amor sobre tu vida dura toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces su amor es correctivo, su amor es para beneficiar nuestra vida, y aunque en la noche esté tu llanto, en la mañana vendrá la alegría. Tienes que pensar que la noche habla de una etapa de tiempo, de oscuridad, donde es tremenda la oscuridad. Pero la Biblia dice que Dios es luz y que los que lo siguen a Él no andarán en tinieblas, sino que la luz de la vida estará sobre ellos. Entonces Dios dice: en la mañana, en el día vendrá tu alegría. Y yo quiero decirte hoy que estoy seguro que está comenzando a amanecer un nuevo día para tu vida, donde vas a alegrarte y te vas a acordar de tus miserias como aguas que pasaron. Te acordarás de los momentos difíciles, de las amarguras, pero como algo que ya pasó, como una operación que ya lo hicieron y te quedó una huella, una cicatriz, pero ya no duele, ya no hay infección, porque todo pasó, es un proceso. Así pasará tu vida. Un día nosotros tenemos que pensar que para poder caminar bajo la gloria de Dios y alcanzar el favor de Dios, tenemos que ser gente de fe, gente que le crea al Señor, para que los cambios puedan venir. Ahora, uno de los cambios más difíciles que se le hace a la gente es el cambio de mentalidad, de pensamientos, como vamos a ver en el día de hoy. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, en poder cultivar pensamientos de fe, pensamientos que honren a Dios, y no vivir pensando negativamente, vivir pensando con pensamientos de derrota, con pensamientos de amargura, con resentimientos, con recuerdos que nos atan y nos ligan a cosas que no nos ayudan. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Entonces, un día unas personas van caminando y van paseando y llegan a una casa preciosa. Entonces, cuando miran esa casa tan linda, se detienen y ven las plantas que la adornaban, el techo como era, el caminito que tenía. Era muy bonita la casa, muy, muy pintoresca. Entonces, uno de ellos piensa y dice: yo no me imagino viviendo en esa casa. Entonces siente una voz en su interior que le dice: no te hagas problema porque nunca vas a vivir en una casa así. Entonces él sintió algo incómodo. Dijo: ¿qué es esto? Entonces Dios le habla y le dice: sí, porque si tú no puedes imaginarte viviendo en una casa así, nunca podrás estar adentro de ella viviendo. Tu mente tiene que cambiar. Y él entonces se dio cuenta que no era solo por esa casa, que era una actitud hacia la vida la que él tenía. Veía que a alguien le iba bien y él pensaba: no creo que a mí me pueda ir bien. Veía que a alguien prosperaba: yo no creo que yo pueda prosperar. Veía que alguien abría un negocio y le funcionaba: yo no creo que a mí me pueda funcionar. Y así era una actitud de vida. Entonces Dios le habla y dice: mientras no cambie tu manera de pensar y no empieces a soñar y a verte, a visionar, entonces jamás podrás tener las cosas que sueñas. En ese mismo momento él decidió hacer un cambio en su mentalidad. Fue como una radiografía a su mente. Se dio cuenta que estaba enfermo y tenía que hacer algo.
algo que Dios esperaba que él hiciera, un cambio de actitud. Y entonces comenzó a formar y fomentar pensamientos de fe distintos. Hemos predicado y hemos dicho una frase que escuchamos en una oportunidad, que Dios piensa en ti, pero Dios no piensa por ti. Dios te dio una mente para que pienses. Él te inspira, te ayuda. Tiene la palabra para sembrar en vos buenas semillas de buenos pensamientos para que den buenos frutos. Porque definitivamente el hombre termina siendo lo que el hombre piensa. Entonces lo que uno piensa de Dios, lo que uno piensa de uno, lo que uno piensa de la vida, lo que uno piensa de los demás, es lo que termina haciendo, como es su vida. Entonces ese día este hombre hizo las correcciones, se dio cuenta que tenía que aprender a visualizarse, verse en otra condición, soñar, pensar distinto y pensar que Dios lo amaba porque era su hijo. Pero que Dios nunca puede bendecir a personas con pensamientos de incredulidad, con mentes cerradas, con mentes que no se abren a la oportunidad. Así que él hizo sus ajustes. Ahora, nosotros tenemos que aprender a pensar diferente. Tenemos que pensar cómo pensamos. Dígale al de al lado, tenés que pensar en cómo estás pensando. Y si estás pensando mal, tenés que empezar a pensar mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Parece un juego de palabras, pero es una realidad. Entonces, cambie su manera de pensar, desarrolle una mente de fe. Primer cosa que tenemos que cambiar es lo que pensamos acerca de Dios. ¿Qué pensamos? Porque el diablo quiere que pensemos que Dios es malo, que Dios piensa, hace favoritismo, a algunos los ayuda y a otros no, pero que lo hace con una intención mala. Entonces, siempre uno tiene un pensamiento de víctima, se victimiza. Entonces, piensa que a uno Dios no lo hizo tan lindo como al otro, que al otro le dio una familia rica y a mí una pobre, que a mí me hizo nacer acá y a otros los hizo nacer en países que están con todas las cosas a su alcance, que este le dio sabiduría y a mí no, y me costó estudiar. Y siempre pensamos como personas víctimas. Entonces terminamos culpando a Dios de las cosas que no somos capaces de superar, porque todos tenemos que luchar contra una humanidad caída. Y tenemos problemas para estudiar, tenemos problemas para aprender, no importa. Pero hay que superarse, hay que luchar, hay que creerle a Dios y pedirle su ayuda para poder salir adelante. Nadie va a salir adelante sin luchar. Nadie va a salir adelante sin creerle a Dios. Entonces, ¿qué pensamos de Dios? El diablo quiere que pienses que Dios no te quiere. El diablo quiere que pienses que Dios está ocupado con otra gente más importante, que para él tú no eres más que una hormiga en un hormiguero. Y no es así, porque el Señor envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario para salvarte a vos, para rescatar tu vida, porque para el Señor tu vida tiene un gran valor. Ahora, es importante mi forma de pensar de Dios. Lo veo como mi Padre, lo conozco como al Dios de mi salvación, al Dios que amo y que me ama con un amor incondicional. Pienso que las cosas que Dios permite en mi vida son por amor y para corregirme y ayudarme. ¿Puedo declarar que a los que aman a Dios todo les redunda para bien? ¿O pienso que Dios se agarró conmigo y me viene dando y dando y dando? Si pienso así, estoy equivocado. Y entonces Dios no puede asistirme o ayudarme más. Ahora, tengo que cambiar mi manera de pensar de Dios, porque el diablo quiere que piense mal para que yo no pueda obtener las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Amén. Entonces, por ejemplo, Jeremías 29:11, ¿qué nos dice Dios? Dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes. Dice, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza.
yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Y me buscarán y me encontrarán porque me buscarán con todo su corazón. Cuando uno sabe al Dios que sirve, lo quiere buscar con todo el corazón. Pero cuando uno piensa que ese Dios es malo, ¿para qué lo voy a buscar? Si yo estoy enojado con Él, no quiero ni buscarlo, no quiero saber nada, no quiero orar, no quiero, porque Dios, pienso yo, no es bueno. Entonces, pero cuando yo cambio mi manera de pensar, buscaré a Dios y lo haré con todo mi corazón. Y Dios dice, me buscarás y me hallarás. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con el Señor en este día? Amén, un encuentro. Ahora Dios te dice, yo sé los planes que tengo con ustedes. ¿Cuáles son los planes de Dios? Que yo no estudie, que yo no prospere, que yo viva una religiosidad. Esos no son los planes. De algunos creyentes dicen eso y critican cuando se habla la verdad. Acá el Señor nos está diciendo algo diferente a la religión. Dios dice, mis planes para con ustedes son planes de bienestar. ¿Oh, cómo bienestar si somos cristianos? No podemos tener eso, pastor, tenemos que sufrir. Sufra cuando hay que sufrir. ¿Para qué se va a comprar los zapatos más chicos? Y para sufrir de algo, porque no sufro de nada. ¿Verdad? Estamos locos nosotros, somos masoquistas. Ahora, cuando hay que sufrir, sufra. Penalidades a modo de malhechor. Cuando alguien lo injuria, aguántesela como un hombre y una mujer de Dios. Cuando alguien lo ofende, perdone como se debe de perdonar. Pero hay algunos que andan sufriendo por todo. Y quieren sufrir y cuando les va bien dicen, ay no, porque me da cosa que estar tan bien. Yo tendría que estar sufriendo. Porque Pablo sufrió. Porque a Cristo lo azotaron, pero Él sufrió nuestros dolores. Llevó nuestras rebeliones. Él padeció en la cruz todo lo que nosotros tendríamos que haber sufrido y padecido, pero Él lo sufrió para que usted no lo tenga que pasar. Ahora, hay cosas que son inevitables en la vida. Hay situaciones que afligen, hay momentos de lucha, hay momentos de enfermedad, hay momentos de prueba. Eso es inevitable, pero la actitud con que yo lo enfrento es lo que hará la diferencia. Si yo lo enfrento como un hombre favorecido por Dios, con el favor del Señor, pronto saldré adelante. Entonces, cuando yo estoy en el mar y yo no sé nadar, cuando veo las olas, entonces sale corriendo uno, se apabulla, la ola te revuelca. Sin embargo, hay otros que están esperando las olas, porque van a surfear, porque saben nadar y disfrutan de esas olas que son problemas. Algunos los revuelcan y los tiran afuera y a otros los potencian y los levantan. Entonces el tema es aprender a nadar en la vida. Aprender a enfrentar las diversas circunstancias que nos toca atravesar y hacerlo de tal manera que siempre salgamos del otro lado con una actitud positiva, con un pensamiento renovado y como habiendo alcanzado una victoria más en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor dice, planes para su bienestar, no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. ¿Cómo es el futuro que Dios quiere para nosotros? Lleno de esperanza. Levante la mano y diga, Dios tiene un futuro para mí lleno de esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo, dice. Yo soy el que lo dice, yo soy el que lo hará. ¿Cuántos lo pueden creer a eso? ¿Cuántos pueden creer que hay un futuro lleno de esperanza? Que mañana será mejor que este día, que pasado será mejor que mañana y que así iremos como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. El aumento. Aleluya. Gloria a Dios. Mi manera de pensar de Dios es importante. Lo segundo que tengo que cambiar es cómo hace las cosas. La hace con una creatividad extraordinaria y te ha hecho único y especial para la gloria de su nombre. Te ha hecho a alguien extraordinario. Aleluya. Pero el diablo te quiere meter en un manojo de cosas.
y hacerte pensar que tú no eres nada ni nadie. Ahora, el Señor Jesús dijo, para que ellos caminen en fe y bajo mi gloria, necesito enseñarles esto. Porque si no saben quiénes son, su identidad, entonces no saben ni el valor que tienen y cualquiera los va a comprar por 2 pesos. Estarán viviendo una vida de oferta al mejor postor y el diablo los va a comprar por nada. Entonces el Señor en Mateo 6:25 les dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, porque no es la vida más que el alimento. ¿Qué dice usted? ¿Es la vida más que el alimento? Claro que la vida es más que el alimento. Dios le dio una vida y a usted le puso un estómago. Dios sabía que usted necesitaba alimento. Ahora, usted no existe porque ya que hay tanta comida, pongamos a alguien que se la coma. Es como yo siempre digo con mi esposa. Nosotros tenemos 6 hijos, pero nunca tuvimos un hijo porque ya que estaba la cuna vacía. Mira, tenemos una cuna ahí, ¿qué vamos a hacer? La tiramos y no, llenémosla. Nunca hicimos así, sino que las cunas aparecieron por causa de nuestros hijos. Era diferente. Ya cuando Dios creó el mundo, ya usted existía en el corazón de Dios y creó un mundo en el cual usted pudiera vivir. Todo está diseñado con oxígeno, con el sol a la distancia correcta, con agua, con todo lo que otros planetas no tienen. ¿Por qué lo hizo así? Porque usted iba a venir a vivir a este mundo, aleluya, y lo preparó para que lo disfrute en gran manera. Así hace Dios las cosas. Entonces, cuando te hizo un cuerpo, evidentemente Dios tenía la provisión para que el pan nuestro de cada día no nos falte nunca. Porque somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no te preocupes por qué has de vestir. Usted va a tener para cambiarse, para vestirse bien, para mostrar que es un hijo y una hija de Dios. Porque su cuerpo es más importante que la ropa. Usted puede cambiar de ropa, pero no puede cambiar de cuerpo. ¿Verdad? Sí puede mejorar el cuerpo, sí, pero no puede cambiarlo. Dios le dio un cuerpo y ese cuerpo es el lugar donde usted habita, donde usted desarrolla su servicio a Dios, su actividad. Pero Dios le dio un cuerpo y ese cuerpo es tan valioso como su alma, como su espíritu. Pero Dios le dio un cuerpo y ¿cómo no le va a dar la ropa? ¿Cómo no le va a dar esas sandalias que usted necesita, verdad? Porque anda usando la de invierno y ya estamos en verano. Usted tiene que tener fe para sandalias de verano. ¿Cuándo dicen amén? Y tiene que tener fe y orar y Dios va a mover a alguien. A veces tiene que mover mucho al esposo, pero a alguien va a mover. Si ese no despierta, otro va a despertar y el regalo va a llegar. La bendición va a venir. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que creer que nuestro cuerpo es más importante. Es más importante. Nos ha tocado, mire, hemos predicado. Un día llegamos a un hogar con 2 hermanos más que me acompañaban y estábamos evangelizando. Y cuando llegamos a ese hogar, le hablamos a la hermana, hermana, el domingo tiene que ir a la iglesia, tiene que asistir para que Dios le bendiga y salga adelante. Era una señora con sus hijos y una necesidad económica bastante importante. Entonces nos dice, pero es que todos los niños no tienen calzado. Algunos tienen, otros no tienen, está rotito, ¿y cómo voy a ir así? Y nosotros dijimos, pero usted tiene que tener fe en Dios. Y nosotros empezamos a meter el pie uno abajo del otro. Porque teníamos un agujero así en el zapato. Cuando pasaban por una vereda mojada, seguíamos caminando y se iban marcando solamente donde la media se mojó. Así que yo vi a los pies de los otros hermanos que iban conmigo que disimuladamente, ellos hablaban con fe, pero sus zapatos estaban más rotos que los míos. Ahora, toda la vida con los zapatos así, no. Porque cuando uno predica a otro de la verdad que cree, a uno también le crece la fe para poder pedirle al Señor. Y entonces decimos, sí, tiene que creerlo, Dios le va a dar calzado a sus hijos. Y
Y le conseguimos y los llevamos a toda la iglesia y nosotros también nos compramos zapatitos. Porque Dios te quiere bendecir.